Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para comprender mejor quiénes somos, por qué sentimos y cómo pensamos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. Bienvenidos al episodio número 12. Hoy vamos a hablar sobre cómo practicar la introspección. En el capítulo anterior hablamos sobre la introspección, qué es la introspección, y hoy pues vamos a hablar sobre ejemplos más específicos. Entonces, el problema no es la motivación. La mayoría de personas que quieren conocerse mejor no saben verdaderamente por dónde empezar. Entonces el problema no es la motivación, sino la falta de estructura. Hacia dónde, hacia dónde voy. Eh, Qué tipo de preguntas puedo hacerme. Qué tipo o en qué maneras me puedo educar. Y aquí es importante utilizar una analogía, que el querer ponerte en forma sin saber cómo entrenar, pues la intención no basta. Uno verdaderamente necesita un método para empezar a entrenar. Necesita, eh, de cierto modo, empezar a comer ciertas comida, o sea, empezar a ejercitarse de cierta manera, y a veces hay que seguir un plan. Y lo mismo aplica a la introspección, ¿verdad? Que la mente no se analiza sola. O sea, sí hay procesos que el cerebro utiliza para reorganizar ideas, pero en base a los aspectos inconscientes de cómo nos comportamos, de cómo actuamos, pues la mente no hace este trabajo verdaderamente. Uno tiene que hacerlo conscientemente y investigar, ¿verdad? Indagar, hacer introspección para poder comprenderse mejor, comprendernos mejor. Entonces, ¿cuántas veces te has dicho, tengo que reflexionar más? Si nunca lo he hecho, tengo que escribir más, tengo que quizás pensar en algunos de esas ideas que tengo en mente, las voy a escribir o las quiero escribir, pero nunca lo terminas haciendo, ¿verdad? Entonces no basta con querer, también hay que actuar. Uno no es lo que piensa que uno es pues sus acciones. Y esto aplica a todo, ¿verdad? No basta con decir que yo quiero o amo a una persona sin actuar en ello. Las palabras son bonitas, suenan bonito, y evidentemente el actuar es más difícil, pero son dos cosas completamente distintas, y esto aplica a la introspección, ¿verdad? En donde es necesario hacer el trabajo de sentarse, de escribir, de indagar, de entender de dónde vienen las emociones, las inseguridades, y muchas de nuestras distorsiones mentales, ¿verdad? Distorsiones de ideas, y cuestionarlas es sumamente esencial para verdaderamente encontrar un cambio que nos ayude y apoye, o que se alinee con los valores y las intenciones que verdaderamente tenemos. Entonces, el primer obstáculo es que la mente no se examina sola, ¿verdad? Es como intentar ver tu propia cara sin un espejo. No se puede, ¿verdad? Se necesita uno de una cara, de un espejo, de una cámara, para poderse ver a uno mismo. Y la mente
no puede observarse a sí misma con precisión usando solo a sí misma. Es una limitación estructural, no es un defecto de carácter, para ponerlo de esa manera. Entonces, cuando intentas entender lo que te pasa, ¿verdad? Usando únicamente el mismo instrumento que está generando el problema, entras en un loop sin salida, porque la mente tiene la capacidad de crear todos los escenarios habidos y por haber, ¿verdad? Entonces, necesitas algo externo que funcione como superficie reflectante, y esta es la escritura. Es una conversación honesta, ¿verdad? La escritura es una manera de indagar, y de igualmente se pueden utilizar otras personas también. El tener una conversación profunda con una persona, de igual manera el utilizar a un coach, o el utilizar un coaching, una sesión de coaching. Hay otras personas que utilizan psicólogos, terapeutas, o hacerse preguntas que están bien formuladas. Entonces, sin ese espejo, lo que crees que estás viendo de ti mismo es en gran parte una construcción que tu mente hace para protegerse, no para iluminarse. La diferencia entre el ruido mental y la claridad, ¿verdad? La mente sin estructura no descansa, sino que genera, ¿verdad? La mente sigue generando escenarios. En muchas ocasiones vuelve al pasado o se adelanta al futuro, que es como un cierto tipo de ansiedad. Y esta produce pensamientos en cadenas, asociaciones, justificaciones, hipótesis, acusaciones y defensas. Y en muchas ocasiones este tipo de defensa, o este tipo de, digamos, de comunicación constante interna, ocurre en base a situaciones que ocurrieron en el pasado, o u ocasiones que podrían ocurrir en el futuro. Entonces, todo ese material se siente como un pensamiento profundo porque tiene intensidad emocional, pero intensidad no es lo mismo que claridad. Sin una estructura que organice ese flujo, la introspección no ocurre, solo ocurre ruido. Y el ruido sostenido pues agota, ¿verdad? Agota sin resolver nada. Entonces la estructura no tiene que ser compleja, puede ser una pregunta escrita en un papel, pero sin ella la mente simplemente divaga con más dramatismo. Y eso es lo que nos ha condicionado la educación, por ejemplo, la sociedad, es que nuestra mente produce escenarios llenos de mucho dramatismo. Hay una diferencia entre rumia e introspección, y es sumamente importante entender ambas. La rumia es girar en círculos sobre un problema sin resolución, y la introspección es observar un patrón con distancia y extraer algo útil. La rumia es un movimiento horizontal, siempre en el mismo plano, siempre llegando al mismo punto de partida, mientras que la introspección es un movimiento vertical, que entra más profundo con una intención específica y sale con algo nuevo. La rumia es mucha energía, cero desplazamiento real, ¿verdad? Es muy intensa. Y la introspección, no necesariamente una solución, pero sí una comprensión que cambia la relación con el problema. La introspección reestructura esa comprensión con con el problema.
La rumia se alimenta a sí misma, entonces cada vuelta genera nueva angustia que justifica otra vuelta. Y la introspección es la diferencia, está en la dirección y la intención, ¿verdad? La introspección te da dirección y te da intención y te aleja de ese victimismo en el que te mete o en el que te pone la rumia. Entonces, para darte un par de ejemplos concretos, un hombre termina una discusión fuerte con su pareja, pasa una hora pensando, ¿por qué siempre pasa esto? ¿Por qué ella siempre hace lo mismo? ¿Por qué yo siempre termino así? Eso no es introspección, es ruido con forma de pregunta, ¿verdad? No hay distancia, no hay estructura, no hay una intención de entender, pero sí hay una intención de descargar. Y la introspección se vería un poco diferente, ¿verdad? Quizás tomar un poco de distancia, esperar a que baje esa carga emocional y hacerse una pregunta específica por escrito. ¿Qué fue lo que más me afectó? ¿Y por qué eso en particular? ¿Verdad? Entonces, en lugar de utilizar una descarga emocional, va a haber una manera más introspectiva de entender qué fue lo que sucedió, qué fue lo que yo hice, que pudo haber empezado el problema, qué fue lo que ella hizo, ¿verdad? Y ser capaz de verlo sin tener, de verlo con una objetividad, ¿verdad? Sin tener bias personales que distorsionen la habilidad para uno poder pensar racionalmente. La escritura como herramienta principal. La escritura como herramienta principal a cómo practicar la introspección. Y pues la escritura creo que es la habilidad más importante para la introspección. El poder escribir de una manera libre, abierta, sincera, en donde uno se enfrente a o se enfrenta a las limitaciones personales, a las limitaciones espirituales, a las limitaciones financieras, a todo. A todo se puede enfrentar uno a través de la escritura y puede reestructurar el consciente, que es sumamente importante, el reestructurar el consciente a través de la escritura. Entonces, el pensamiento es fluido, caótico, circular. La mente no piensa en línea recta, ¿verdad? La mente salta, asocia, contradice, retrocede y avanza sin ningún orden aparente. Se va para el pasado, se va para el futuro, se inventa escenarios. Y en un solo minuto puedes pasar del problema con tu pareja a un recuerdo de la infancia, a una tarea del trabajo y de vuelta al problema original desde un ángulo completamente distinto. Entonces, cuando intentas resolver algo dentro de ese caos, rara vez llegas a algún lugar, ¿verdad? Cada pensamiento abre tres más. Cada conclusión provisional se disuelve antes de que puedas verdaderamente hacer algo con ella. Entonces, la mente sin canal es agua derramándose en todas las direcciones al mismo tiempo. La mente necesita un canal específico, ¿verdad? Necesita cierta energía que la guíe hacia un número, digamos que la guíe hacia la simplicidad. Es un número muy bajo de pensamientos en lugar de estar pensando constantemente y analizando constantemente. Entonces la escritura obliga a la mente a organizarse. Escribir impone una restricción que el pensamiento no tiene. Solo puedes poner una cosa a la vez. Solo puedes escribir un solo pensamiento a la vez, una letra a la vez.
Entonces te ayuda a mantenerte ahí. Y esa limitación aparente, ¿verdad? Es en realidad su mayor poder. Esa capacidad de poderse quedar ahí escribiendo un solo pensamiento o escribir sobre una sola cosa. Y pues para escribir una oración tienes que elegir, ¿verdad? ¿Qué va primero? ¿Qué palabra describe mejor lo que sientes? ¿Qué es esencial? ¿Y cuál es el ruido? Cuando escribes, de verdad puedes sentir internamente ese ruido, esas ideas que están constantemente tratando de brincar, tratando de adelantarse, que se puede percibir como un tipo de ansiedad. Entonces, ese proceso de elección es en sí mismo un acto de claridad. La escritura también deja registro. Lo que escribiste no se mueve, ¿verdad? No cambia de forma. Puedes volver a leerlo con distancia, puedes ir y releerlo en unos años y te puedes entender incluso más a profundidad. Y si escribes con honestidad, con claridad y expresas lo que sientes en el momento, te puedes entender a una profundidad inimaginable como si lo hubiera escrito otra persona y verlo de una manera que desde adentro es imposible. Lo que no puedes escribir, no lo entiendes del todo. Cuando algo te molesta y sientes que no lo entiendes o que lo entiendes, intenta escribirlo con precisión, ¿verdad? No vago exactamente qué situación, exactamente qué sientes, exactamente por qué crees que te afecta, de dónde viene, ¿verdad? De una manera honesta. Esa es la importancia o lo importante de escribir, que se haga de una manera honesta, clara, sencilla y pues que aunque nos cueste enfrentarnos a esa verdad o a esa realidad, escribirla, ¿verdad? Tener el coraje de escribirla. Y la mayoría de las veces el intento revela que lo que creías entender era una sensación difusa a la que le habías puesto una etiqueta conveniente. Ejemplo, por ejemplo, piensa en algo que te molesta de alguien cercano. Ahora escribe en 3 oraciones precisas lo que parecía un problema con el otro, frecuentemente se revela como una expectativa no comunicada, un miedo propio proyectado o una herida anterior que esa situación simplemente rozó. O sea, cuando algo nos disgusta de una persona, hay que preguntarnos a nosotros mismos antes de juzgar a la persona del por qué nosotros nos sentimos de esa manera. Porque muchas veces estamos proyectando, en muchas ocasiones nos estamos recordando de una historia que vivimos anteriormente. O puede ser quizás ciertas expectativas que no han sido comunicadas, ciertas ideas que no han sido transmitidas, ¿verdad? Ciertos límites que no han sido puestos. Entonces, aquí hay una frase de Marco Aurelio que dice, escribe porque al escribir aclaras tu mente. Y esto es completamente verdadero. O sea, la habilidad de escribir honestamente eh, pone en evidencia lo que está en tu mente, ¿verdad? Lo que verdaderamente está en tu mente, lo que encierra, ¿verdad? Quizás lo que carga tus inseguridades, tus percepciones, tu felicidad, tu enojo, todas las emociones. Y uno se puede dar cuenta con muchísima claridad de dónde vienen, de dónde nacen y por qué reaccionamos de ciertas maneras.
Entonces, el diario de introspección, otra vez vamos a hablar sobre el diario de introspección, no es un registro de lo que hiciste durante el día, sino un espacio donde te haces preguntas que normalmente evitas, ¿verdad? Un diario de eventos que documenta la vida, un diario de introspección la examina. Esa es la diferencia entre un diario de eventos, documenta la vida. Esto pasó y fui a tal lado, fui con ciertas personas, mientras que un diario de introspección la examina. Fui a tal lado, sucedió X cosa, me comporté de cierta manera, sentí que los otros se comportaron de cierta manera, creo que viene desde este punto de vista, desde esta experiencia que tuve anteriormente, creo que viene desde mi inseguridad, quizás de mi falta de apreciación hacia los demás. O sea, eso es lo interesante de la introspección, que si uno le pone atención, cuidado y lo mantiene honesto, uno se puede dar cuenta de muchísimas cosas. Se hace muy consciente, eso es lo más importante. Uno se hace sumamente consciente de nuestro alrededor, de las personas en nuestro alrededor y de nosotros mismos. Y no necesita, o sea, ser largo. 10 minutos al día es suficiente para empezar y yo les puedo dar algunos ejemplos. O sea, qué me incomodó hoy y por qué reaccioné así. Empezar con una pregunta simple. ¿Por qué reaccioné así? Qué me incomodó? Y usted escribió que me incomodó, que tal persona dijo X cosa. ¿Y por qué me incomodó? Pues porque me recuerda a mi tía, que me decía X cosa también. ¿Y cómo reaccionaba yo cuando mi tía me decía X cosa? Pues me enojaba por la manera en la que ella me habla. Y uno empieza a indagar, uno empieza a escarbar. Ese es el proceso de introspección. Otra pregunta es, ¿qué evité hacer hoy y cuál fue la razón real? ¿Verdad? ¿Qué evité hacer hoy y cuál fue la razón real? ¿En qué momento del día me sentí más yo mismo? Eso es sumamente importante, ¿verdad? ¿En qué momento del día me sentí completo? ¿En qué momento del día me sentí satisfecho? Ahora ya tenemos lo del proceso de escritura, lo importante que es escribir. Ahora vamos a conversar sobre la pregunta como herramienta, la habilidad de hacer preguntas, ¿verdad? La habilidad de hacer buenas preguntas también. Creo que la expansión de nuestro consciente depende en gran mayoría de qué tan buenas sean las preguntas que nos hacemos. Entonces, hay afirmaciones y preguntas y ambas juegan un rol completamente diferente. Las afirmaciones de cierto modo, ¿verdad? No siempre, pero de cierto modo juegan un rol autodestructivo. Cuando uno dice, por ejemplo, soy un desastre con el dinero. Esa es una afirmación. Y una pregunta abre, ¿verdad? La afirmación cierra, la pregunta abre. ¿Qué creencias tengo sobre el dinero que me hace tomar esas decisiones? Entonces, ¿qué creencias tengo sobre el dinero que me hace tomar esas decisiones? En un juicio eh, no explica nada, no revela nada, no cambia nada. Es un juicio, ¿verdad? Esa es la afirmación. Es un juicio que no explica nada, que no revela nada y que no cambia nada. La pregunta es una excavación, asume que hay algo debajo de la conducta. Entonces la pregunta abre, ¿verdad? No cierra.
La pregunta es una excavación, asume que hay algo debajo de la conducta. Siempre hay algo debajo de nuestras conductas. Siempre hay algo normalmente inconsciente debajo de nuestras acciones. Y nuestro trabajo, a través de la introspección, el darnos cuenta qué es, de dónde viene y cómo nos afecta también, y por qué lo seguimos haciendo, por qué lo seguimos repitiendo. La afirmación, otra vez, solo confirma una narrativa que llevas años repitiendo. Y cada vez que la repites se vuelve más sólida y más difícil de cuestionar. La pregunta eh, hace que de niño, ¿verdad? Escuchaste que el dinero corrompe o que pedir era vergonzoso y esas creencias pues no desaparecen, se vuelven invisibles y desde ahí gobiernan, desde ese aspecto inconsciente. Si nunca nos damos cuenta del por qué no podemos manejar el dinero y lo entendemos bien, se va a seguir repitiendo. Y si seguimos haciendo este tipo de afirmaciones, que no soy bueno con el dinero, que soy un desastre con el dinero y que además me lo gasto todo, pues se van a repetir, se van a seguir repitiendo. Entonces, por eso es que es importante hacerse buenas preguntas durante el proceso de introspección que sucede a través de la escritura. Es sumamente importante el tipo de preguntas, ¿verdad? Indagar, abrir, abrir la puerta de una manera humilde, de una manera enriquecedora que, que pueda darnos beneficios placenteros tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, hay tres preguntas base que uno se puede hacer también mientras hace el proceso de introspección. La número uno es ¿qué estoy sintiendo realmente en este momento? La palabra realmente es sumamente importante, ¿verdad? Porque la primera respuesta casi nunca es la real. Estoy, por ejemplo, utilizamos cansado. Uno utiliza estoy cansado para todo, que estoy cansado de trabajar. Y a veces es algo más que estar cansado. A veces es que uno está decepcionado. A veces es que no estoy bien. Me siento asustado, me siento agobiado, me siento entristecido. No tengo energía, me siento solo. Y esta pregunta pues espera una buena respuesta. Y el ser honesto con esto nos va a ayudar a encontrar una mejor respuesta. Si uno sabe qué es lo que realmente siente dentro de uno mismo, pues es más fácil actuar en ello. Es más fácil tomar decisiones que van de la mano con nuestros valores, ¿verdad? La pregunta número dos es ¿de dónde viene esto? ¿Es de hoy o es más viejo? Entonces una discusión de hoy puede cargar el peso de 10 años de situaciones similares, quizás situaciones que hemos permitido en nuestras vidas, quizás situaciones que nos traen recuerdos del pasado, en donde nos sentimos de cierta manera y las personas nos recuerdan, ¿verdad? Porque quizás no hemos curado esa herida del pasado. Entonces, cuando la reacción parece desproporcionada al evento, casi siempre es porque no es solo una reacción al evento de hoy. Viene cargada con otras sensaciones, otras emociones, otros pensamientos que también vienen de él, nacen o habían nacido en el pasado. Y número tres es que parte de esto depende de mí, ¿verdad? No para culparte, sino para recuperar agencia.
recuperar agencia, recuperar la habilidad de poderse liderar a uno mismo. Y en casi cualquier situación hay algo que depende de ti, aunque sea pequeño, o sea, aunque sea pequeño. Entonces estas son las tres preguntas con las que usted puede empezar a trabajar en este proceso de introspección. ¿Qué estoy sintiendo realmente en este momento? ¿De dónde viene esto? ¿Verdad? ¿Es de hoy o es más viejo? ¿Y qué parte de esto depende de mí? Ahora, algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, la ansiedad antes de una reunión, ¿verdad? Un hombre siente ansiedad antes de una reunión importante. La respuesta habitual es ignorarla o racionalizarla. Ninguna la resuelve, solo la pospone. El tratar de ignorar, el tratar de irracionalizar las emociones, solo la pospone. La introspección pregunta, ¿a qué le tengo miedo exactamente en esta reunión? ¿A qué le tengo miedo? ¿Es al rechazo? ¿Es al equivocarme? ¿Es al que quizás me hagan preguntas de las cuales no tengo respuestas o sí las tengo pero me siento inseguro sobre lo que sé? Entonces la introspección siempre va a hacer las preguntas y siempre tienen que hacerse las preguntas que nos van a apoyar más, aunque sean un poco fuertes. Entonces, cuando se hace la pregunta, con el mismo ejemplo de la ansiedad que se tiene antes de una reunión, ¿a qué le tengo miedo exactamente? Puede ser el miedo al fracaso, ¿verdad? En juego tu relación con los resultados y tu exigencia interna. Puede ser miedo al juicio, ¿verdad? Está en juego tu necesidad de aprobación, esa necesidad de que quizás a uno le digan, eso está bien, qué buen trabajo has hecho. Y también el miedo a quedar mal frente a alguien específico. Hay una dinámica de validación que vale examinar. Entonces, tres miedos que producen la misma ansiedad, pero con raíces distintas y respuestas distintas. Y sin la pregunta, los tres se sienten igual, ¿verdad? Con la pregunta, cada uno revela algo que puedes trabajar, algo que puedes quizás entender un poco más a profundidad. Ahora, la pausa consciente. La pausa consciente es sumamente esencial porque no toda introspección ocurre sentado con un diario, ¿verdad? Sentado con un libro. Aunque es sumamente importante, el diario opera en diferido. Escribes por la noche sobre lo que pasó por la mañana, pero hay un momento que el diario no puede cubrir, que es el momento exacto en que algo ocurre y tienes que decidir cómo responder. Ahí es donde entra la pausa consciente, el no reaccionar, el no reaccionar. Y no es una técnica de meditación, es simplemente el hábito de insertar un momento de observación entre lo que pasa y tu reacción, lo que haces con ello. Un instante donde en lugar de ser arrastrado por el impulso automático que quizás viene del pasado, quizás viene del inconsciente o de una repetición automática, te conviertes brevemente en testigo de lo que está ocurriendo dentro de ti. Simplemente identificas, te quedas, no tienes que reaccionar e identificas qué es lo que verdaderamente está ocurriendo dentro de ti. Entonces, por ejemplo, tu jefe te critica en público, el impulso puede ir en dos direcciones, defenderte para proteger tu imagen o callarte por orgullo herido y acumular tensión. Y ambas son reacciones automáticas, el ego respondiendo a una amenaza percibida.
Entonces la pausa consciente en ese segundo donde te preguntas, ¿qué está pasando en mí ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que me está pasando ahora mismo? Y tienes segundos, ¿verdad? A veces es más tiempo, pero a veces son simplemente segundos. Y esa es la importancia de no siempre mantenerse pensando, ¿verdad? No siempre mantenerse en la cabeza, sino mantenerse más en el cuerpo para poder identificar cuáles son esas sensaciones y qué es lo que nos está comunicando el cuerpo. Entonces, la pausa consciente en ese segundo donde te preguntas, ¿qué está pasando en mí mismo ahora? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en mí ahora mismo? Estoy sintiéndome humillado, quizás asustado de lo que otros piensan, quizás un poco inseguro, enojado porque la crítica es injusta o porque es verdad. Quizás estoy en contra de lo que dice él y me enoja, o quizás me siento avergonzado. Y esa fracción de segundo no resuelve la situación, pero cambia quién está respondiendo a ella. Ya no es el impulso, ya no es el ego, sino que eres tú, ¿verdad? Para tu propio beneficio, para tu propio crecimiento, cualquiera que sea la respuesta, ¿verdad? Puede ser una respuesta no muy acertada en la perspectiva de tu jefe, ¿verdad? O puede ser una disculpa, cualquiera que sea la que va a beneficiar y la que va a honrar tus valores, tus convicciones como persona. Entonces, esto no es debilidad, es elegir en vez de reaccionar. Y culturalmente se asocia, ¿verdad?, la respuesta rápida y contundente con la fortaleza, el que no se deja, el que no, el que responde de inmediato. Pero esa rapidez frecuentemente no es fortaleza, es automatismo y afecta la comunicación y la posibilidad de poder entender verdaderamente qué sucede, qué es lo que pasa con esta situación. Y es el patrón ejecutándose sin intervención consciente. El hombre que pausa no está siendo pasivo. El hombre que pausa no está siendo vulnerable, no está siendo débil. No siempre hay que reaccionar. En muchas ocasiones no hay que hacer absolutamente nada. Este hombre está ejerciendo el único tipo de control que realmente importa, ¿verdad? El control sobre sí mismo. El no reaccionar, el no repetir los automatismos, el no repetir quizás las reacciones inconscientes que tenemos. Entonces la fortaleza sin autoconocimiento es fragilidad con buena postura. Aquí hay una frase de Viktor Frankl que dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está tu libertad. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está tu libertad, que es la libertad que tenemos de escoger ante cualquier tipo de estímulo. Entonces, ¿cómo cultivar la pausa? Número uno es la respiración como ancla física, una respiración consciente, activa el sistema nervioso parasimpatético, parasimpático y baja físicamente la intensidad de la reacción emocional. No es metafórico, es fisiológico, ¿verdad? Uno empieza a respirar e inmediatamente el enojo empieza a bajar, el sistema nervioso empieza a bajar. Una palabra de anclaje personal, por ejemplo, algo tan simple como observa, ¿verdad? Observa a tu alrededor. Eh, Practicarla primero en situaciones pequeñas, ¿verdad? Algo te interrumpe, pausa, el tráfico te desespera,
Pausa. Una notificación te distrae. Pausa, respira. Un comentario de tus amigos, un comentario de tu pareja. No tienes que dejarte llevar por la reacción. Uno no siempre tiene que reaccionar. Uno no siempre tiene que gritar de vuelta si eso es lo que le están haciendo, sino que uno puede respirar y decidir desde un punto más tranquilo eh, para reaccionar con, con- desde la razón, ¿verdad? Entonces no puedes esperar a la crisis para usar la pausa por primera vez. Tiene que estar entrenada antes. Entonces puedes hacerlo hasta contigo mismo, ¿verdad? Cuando quiebras algo, cuando se te cae algo, am, que uno a veces ha dicho o repite esos mismos quizás comentarios que nos hacían de pequeños o que escuchábamos en algún lugar, ¿verdad? Qué tonto que soy, qué estúpido que soy, boté tal cosa, quebré tal cosa. Uno puede darse un espacio, ¿verdad? Para cultivar la pausa. La revisión nocturna también es otra manera de cómo practicar. Am, y esta es una práctica de 5 a 10 minutos antes de dormir. La mayoría de los hombres termina el día de la misma manera, ¿verdad? En el teléfono, qué contenido, qué ruido, hasta que el cuerpo cede. Pero lo que hiciste hoy todavía está fresco. Las emociones todavía tienen temperatura. Los patrones todavía son visibles antes de que el sueño los archive. Entonces, 10 minutos antes de dormir, usados con intención, valen más que horas de análisis en abstracto, ¿verdad? El estar scrolleando, por ejemplo. Podemos utilizar esos últimos 30 minutos de scrollear en sentarnos a escribir sobre nuestros patrones, nuestros pensamientos, nuestras inseguridades, qué nos pasó hoy, qué no nos pasó hoy. Am, y esa es la meditación nocturna, la escritura nocturna, que puede ser algo tan poco como 5 a 10 minutos. Eh, de igual manera, no te sientas a hacer un inventario de tus fracasos, ¿verdad? Este proceso de introspección no es el mencionar constantemente los fracasos, lo que hemos hecho mal, sino que te sientas a mirar lo que ocurrió con la misma curiosidad neutral con la que observarías el comportamiento de una persona que verdaderamente quieres entender, una persona que verdaderamente amas, que verdaderamente aprecias. Y así debería ser el trato que uno se da a uno mismo, ¿verdad? Ese es el proceso de construir una interacción, una relación con uno mismo, que puede suceder a través de la introspección y a través de la práctica, de esta práctica nocturna de escribir de 10 a 20, 30 minutos, lo que les sirva a cada uno de ustedes. Entonces las tres preguntas de cada noche puede ser en qué momento del día no fui fiel a lo que quiero ser. No qué hiciste mal en términos absolutos, sino cuándo actuaste en contradicción con la persona que conscientemente estás intentando construir. Esos momentos pequeños son los más reveladores. Entonces, ¿qué emoción apareció hoy que no esperaba? ¿Verdad? Las emociones inesperadas son las más informativas. A veces son los celos, a veces el enojo, la irritación sin un contexto claro, la tristeza que llegó sin razón aparente, el aburrimiento. Y esa pregunta no pide que la resuelvas, solo que lo notes. O sea, lo que uno escribe, la introspección, no hay que resolverlo constantemente. Y no hay que hacerse adicto tampoco a estar solucionándolo todo ya, pero simplemente el escribirlo
ya le va a dar una estructura y una habilidad completamente diferente a tu mente. Y por último, la pregunta es, ¿qué haría diferente mañana? Una cosa concreta y específica, no una lista de resoluciones, una cosa, nada más, manejable, algo real, ¿verdad? ¿Qué haría mañana que beneficie a lo que verdaderamente quiero hacer con mi vida? ¿Qué haría mañana que vaya en congruencia con lo que verdaderamente quiero? Otra vez, el ejemplo del patrón que se hace visible. Un hombre lleva 2 semanas haciendo esta práctica cada noche y no ha tenido pues revelaciones dramáticas. En la segunda semana empieza a notar, cada vez que aparece en su registro la palabra conversación pendiente, el día siguiente aparece la palabra teléfono. Entonces el mismo patrón, 2 semanas seguidas con distintas personas y distintos contextos, cuando tiene algo difícil que decirle a alguien y no lo dice, pues esa tarde desaparece en el teléfono durante horas. No es una coincidencia, es un mecanismo de evasión que lleva años operando en silencio y pues ahora tiene nombre. Y eso es la introspección funcionando, pero no es una epifanía, es un patrón que se vuelve visible, es un patrón que lo hacemos visible y ese es el poder de la introspección. Hay una frase de Séneca que dice, examina cómo has pasado el día. Si hay algo que corregir, pues corrígelo. ¿Verdad? Tuviste una pelea con tu novia, con tu esposa, con tu pareja. Entiende el porqué, de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué hice? ¿Qué tipo de distorsiones, qué tipo de situaciones parecidas he tenido anteriormente? Y corrígelo, corrígelo, escríbelo, al menos anótalo para que te vayas dando cuenta y la siguiente vez que pase vas a estar más consciente del por qué. Y la siguiente vez que pase y lo vuelves a notar, vas a estar muchísimo más consciente. Y ese es el poder de la introspección, que quizás en 1 o 2 semanas no se note, pero entre más uno lo hace y más conscientemente y honesto uno lo hace, mejores van a ser los resultados, porque la evidencia se empieza a notar, uno empieza a entender de dónde vienen esos patrones. Entonces, para cerrar, nada más un resumen de las herramientas. Hablamos sobre el diario de preguntas, las preguntas base, la pausa consciente, la revisión nocturna y pues la importancia, ¿verdad? De todas ellas. Entonces, es importante, ¿verdad? El elegir y el no empezar tan fuerte tampoco, sino ir empezando lentamente, ir escribiendo sobre los patrones de un tema en específico, quizás la familia, quizás los amigos, quizás la manera en la que uno se habla a uno mismo, quizás en la relación con el enojo, la relación con el estrés y lentamente empezar a construir, empezar a notar cosas, empezar a hacerse uno más consciente de dónde vienen pues nuestras distorsiones, ¿verdad? Nuestras distorsiones mentales. Voy a cerrar con una frase de Aristóteles que dice, conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. Entonces, entre más se conoce uno, pues mejor se va a entender uno, y no solo uno, pero también a los demás, ¿verdad? Y mejor, pues va a tener una mejor vida también. Entonces, esto es todo por hoy. Si les gustó, pues síganlo escuchando. Muchas gracias por escuchar y
Si pueden compartirlo, compártanlo también, que se los voy a agradecer. En los próximos capítulos vamos a seguir hablando de la introspección. Así que nos vemos en el próximo capítulo.